Charla histórica. Tu conexión con el pasado. Hola, buenos días. Pues muchas gracias. Vamos a iniciar nuestras actividades del tercer coloquio de fuentes de investigación, que con charla histórica en coordinación con el Instituto de Investigaciones Históricas y la vinculación de la UNAM nos hacen el favor de darnos el espacio. El día de hoy vamos a iniciar con el doctor Fabián Herrera con la ponencia, la charla que se llama Régimen Postrevolucionario Mexicano en Archivos Internacionales. Y bueno, voy a dar una pequeña semblanza del doctor, que agradecemos mucho que nos acompañe. El doctor Fabián Herrera León es licenciado en Historia por la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo y maestro en Historia de América con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Históricas. Tuvo su doctorado en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México en el 2010 y bueno, en el curso de sus estudios de posgrado realizó estancias de investigación en Ginebra, Suiza, como becario de la Confederación Helvética y en Madrid, España, con apoyos de la investigación de la CONACYT y del Banco Santander. Sus dos tesis de posgrado fueron galardonadas con el Premio Nacional General Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México en el 2006 y 2011 respectivamente, y más tarde publicados por el Acervo Histórico Diplomático Mexicano. Y bueno, voy a pararle porque tiene artículos, libros, reseñas, gaceta y bueno, muchas actividades que nos honra mucho que nos acompañen. Muchísimas gracias. Bueno, pues, y después lo escuchamos. Gracias. Adelante. Bien, pues buenos días a todos. Me siento muy honrado por la invitación que me hace el Grupo Académico de Charla Histórica a hablarles de algo que disfruto de la investigación y es la visita a los archivos diplomáticos. La iniciativa que han tenido para estas jornadas considero muy atinada y nos permite a los investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas y con el apoyo de la ENES, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, dar a conocer un poco más de nuestra actividad académica y de investigación. En el caso mío, tiene que ver con archivos internacionales, es decir, archivos diplomáticos, en pocas palabras. Y sí, creo que la decisión de hacerlo así en un intercambio que tuvimos con Alfredo, creo que es pertinente para el programa que concibieron para estas dos jornadas. Quiero empezar la charla hablando en general sobre qué es un archivo diplomático, qué características puede tener. También pasar por explicar brevemente lo que es la figura internacional mexicana en las primeras décadas del siglo XX. Y de ese modo espero hacer comprensible y que sea una figura importante en acervos internacionales, dado ciertas características a las que voy a referirme, ¿no?, de este país. Y bueno, llegaría a algunas reflexiones finales sobre el potencial de investigación que puede tener la Revolución Mexicana y los gobiernos posteriores en este tipo de acervos. Entonces, si me permiten, quiero compartir con ustedes mis impresiones generales sobre lo que sería un archivo diplomático. Y nos estaríamos refiriendo en general a los archivos especializados del Estado a disposición de los gobiernos, y que tienen que servir como referencia, una referencia sobre problemáticas que involucran al país, digamos, que tiene ese acervo, que lo va alimentando con el paso del tiempo
como con cuestiones que quizá no le tocan directamente, pero que encuentra importante mantenerse enterado. Va a ser el caso de la Revolución Mexicana, uno de estos temas, ¿sí? Un tema relevante, un tema que va a ir ganando peso con el paso del tiempo en los múltiples países. Un archivo diplomático, pues, al ser, dependiendo también del país, puede ser un país que se encuentre, digamos, en una condición geográfica donde pues, hay vecinos que representan pues, relaciones, temas, algunos problemas. En el caso de otros países, quizá los encontramos más aislados, ¿sí? Pero, como sea, siempre hay una cuestión exterior que cuidar, ¿sí? No solamente la cuestión interior, la cuestión exterior es relevante y esto habla pues de ministerios y de secretarías del exterior que cuentan con recursos para hacerse llegar información. Al final estos acervos históricos pues son concentraciones enormes de información de muy distinta naturaleza y sobre pues muchísimas cuestiones, como pueden ser las relaciones con los vecinos, o pueden ser los acuerdos comerciales, pueden ser también los acuerdos pues, de orden ya de seguridad, de alianza militar, de simple seguimiento informativo sobre lo que ocurre en algunas partes del mundo y en algunos países. De modo tal que se van integrando con recursos, no pocos. Hablamos de ministerios que cuentan pues, con recursos para al menos poder indagar en el exterior, hacerse llegar información exterior y emplearla de modo tal que hablamos de archivos que, aunque tengan una catalogación histórica, pueden ser de utilidad para los gobiernos en turno, los gobiernos en el presente, respecto a pues, algo que se está tocando, una cuestión que tuvo que ver con quizá un acuerdo de fronteras de hace un siglo, con una cesión territorial, con una reivindicación también de este tipo, con un problema de migración, con, pues, no sé, tantas cuestiones, pues, que van involucrando a las naciones. A veces, ya saliendo del plano bilateral, por cuestiones multilaterales. Puede ser que lleguen refugiados a un país, aunque no tenga una frontera cercana con el origen de quienes están llegando. Entonces, pues hablamos de muchas incidencias, muchos sucesos que ocurren en el mundo y que están allí. Y a veces son requeridos en el presente para ser estudiados. Por eso tienen un enorme valor estos archivos que llegan a ser sumamente ricos. También resguardan, no quiero dejar de decirlo, en sus bóvedas de tratados o cajas fuertes simplemente, o espacios con tipo vitrina, ¿no? Con cierta temperatura, con cristales pues de seguridad, con un grosor, tratados internacionales, tratados que definen el territorio de la nación y que pues es la parte que firmó este país, pues queda allí conservada. En caso de tener que hacer valer o hacer algún requerimiento. Entonces son muy importantes estos tipos de documentos. Y bueno, pues hay otras cosas muy curiosas en las bibliotecas que acompañan los acervos documentales, pues son también igualmente ricas. Son fondos que concentran estudios, estadística, literatura, que provienen de otras naciones. Por eso también tienen una utilidad. En general, me estoy refiriendo a estos archivos diplomáticos en el mundo, suelen ser así.
también nos acompañan a veces salas museográficas. Muy interesante ver su riqueza fotográfica. O sea, pueden constituir un acervo, pueden constituir de repente exposiciones, ¿sí? Y otras cosas. Imagínense ustedes, a principios de siglo, la presentación de credenciales de un embajador, pues bueno, tenía que hacerse con una vestimenta muy particular, muy como militar del siglo XIX. Y este tipo de cosas, bueno, se han dejado ya, pero sí hacían, digamos, parte de los procedimientos diplomáticos y de la vida internacional de las naciones, del intercambio de la presentación de una nación con otra, ¿no? Así, a veces muy recóndita, a veces muy ajena a una lógica espacial, pero bueno, sí son relaciones internacionales. Entonces, tienen esta característica los acervos, son a veces repositorios de sucesos también. Y aquí quiero que entendamos la relevancia geopolítica mexicana, pues propia de una nación neurálgica, latinoamericana, también cada vez más importante en la misma medida que Estados Unidos fue conformándose como ya no solamente una potencia hemisférica, sino una potencia internacional. Y esto pues son tanto las décadas a las que ya voy a referirme a continuación, es decir, principios de siglo, 1910, 1920, 1930, en adelante, ¿no? Quizá un poquito más. Y México va a ir ganando también pues una identidad, una personalidad internacional que pues tiene ese atractivo creciente que viene de la aparición allí de una república, junto con otras más en el continente africano, pero pues es la república de referencia, y es la frontera de las repúblicas iberoamericanas o con ese pasado frente a otro tipo de república con otra ascendencia y con ciertas diferencias religiosas, de origen étnico, pero bueno, lo que estamos viendo es pues, el protagonismo de un continente del siglo XIX que se va centrando hasta el XX. Y estos actores, en especial Estados Unidos y México, pues tienen una relevancia internacional. Por eso no nos debe sorprender que se voltee a ver pues, un porfiriato que finalmente consigue estabilizarse como gobierno, a diferencia de los países al sur, que están más en esa dinámica de rompimiento, de sucesos rupturistas, que pierden de tanta repetición, pierden relevancia. En cambio, México al final, con el régimen de Díaz, pues consigue convertirse en una especie de posible modelo de estabilización para los demás países que tienen como vecinos en el sur. El porfiriato ya es atractivo. El porfiriato consigue una amplitud de relaciones en Europa, ya lo sabemos, en Estados Unidos, en el continente americano, y es por también su comportamiento político, económico, pues viene a ser pues, una figura prometedora en su tiempo y en un mundo donde el capitalismo está pues, creciendo enormemente, ¿no? Por estas pues, oleadas de industrialización, de vías para el intercambio, y México está allí como un referente importante y además está allí como un socio, como alguien con quien se puede intercambiar, y tiene ya
una identidad internacional. Tiene, pues sabemos nosotros, participaciones en conferencias más adelante que tiene que ver con la paz. Y no, digamos que el tema es obviamente relevante porque solamente se está invitando a algunos cuantos países en el mundo. Estas conferencias de la Haya pues tienen esta particularidad, y ver ahí de repente a México y ver a Brasil pues dice mucho respecto a su potencial como naciones en comparación con nosotros, ¿no? Pues, pues otras están definiendo pues quizá un peso menor, no alcanzan todavía esa dimensión. Bien, la revolución, este proceso de cuestionamiento del orden porfirista, de lo que estaba bien, de lo que había sido estabilizado, de estas décadas prometedoras y, digamos, ya dadas por sentado para el mundo, ¿no? Para ese mundo europeo-americano, pues empiezan a desestabilizarse. Y viene, pues, la atención a una ola democratizadora también, un cambio generacional, y pues lo que conocemos nosotros como la guerra armada, la lucha armada revolucionaria, que al menos dura estos 10 años, ¿no? Tenemos como muy bien definidos. Pues todas esas escenas, este tipo de imagen que va a circular en la prensa, puede circular y es informada y es llevada a los, digamos, no es extraño encontrarse imágenes de esto, así como imágenes del Porfiriato o de su dictador, ¿no? Bueno, de su hombre fuerte, de Porfirio Díaz, en los acervos, en otros archivos en el mundo. ¿Por qué? Porque hay una tensión sobre México. Y esa tensión, pues, va creciendo con el motivo de la Revolución Mexicana. ¿Qué es la Revolución Mexicana? Pues un no saber, una incertidumbre sobre lo que va a pasar con México, lo que va a pasar con pues todo lo que se ha invertido allí, los capitales llevados allí, la población internacional que ha migrado al país y que pues, está dándole, bueno, toma parte en el desarrollo nacional. Y como no se sabe y hay una expresión constante de violencia, una información constante de violencia, pues México es atendido, es visto, es informado de manera permanente pues por quienes están allí, ¿no? En los consulados, en las embajadas, quienes a veces informalmente también están llevando información que están en México y envían, ¿no? Sin tener a lo mejor una representación oficial, pero de distintos modos las naciones se interesan y se hacen llegar información y van conformando esto, ¿no? estos grandes acervos. Bien, ¿qué pasa con México? No solamente está teniendo una revolución de orden nacionalista, hay otra, hay pues, un temor europeo común, que es la revolución comunista, la revolución anarquista. Entonces, preguntarse, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a ser la revolución mexicana? ¿Va a ser nacionalista? ¿Qué va a ser? Pues eso también demanda atención. Ahora, una guerra en Europa, en agosto del 14, ¿sí? En la primavera, inicia, no, en el verano, inicia una guerra que escaló muy pronto. Y es una guerra de alianzas. Y es una guerra donde los espacios
centrales o las afinidades no resueltas o alianzas no definidas, pues, son un problema para el mundo, un problema que atender. En este caso, México, en una revolución nacionalista supuestamente interiorizada, supuestamente en su proceso interno y neutral, pues no deja de ser objeto, ya lo saben ustedes, de incitaciones por parte de una agresiva diplomacia alemana, invitándolo, ¿no?, a ocupar, a generar un frente ya no oriental, ya no occidental, sino, bueno, ahora un frente americano para, en caso de que Estados Unidos tenga que acudir, tomar parte en una guerra, digamos, por cuestiones geográficas, pues le es ajena, ¿no? También por una tradición de política exterior le es ajena. Y vienen esas invitaciones recurrentes, chocantes para la diplomacia estadounidense, y les es muy molesto, digamos, ver también a la Revolución Mexicana, y en especial al gobierno de Carranza, recibir y no rechazar. Estar recibiendo, estar escuchando, estar jugando con esto, con un bueno, lo vemos, lo estudiamos, a sabiendas también pues, de una hermanofobia, ¿no? En Carranza, perdón, una estadounidense-fobia, ¿no? Antiyanquismo así elevado. En fin, esta condición mexicana de neutralidad, de ambigüedad, pues, estamos expuestos en él, y está también el espionaje puesto en él. Entonces, todo viene, digamos, aportando a esa identidad internacional, a ese lugar internacional mexicano. Termina la guerra con pues, se salda, digamos, en el caso de México, con un montón de litigios abiertos por cuestiones de reparaciones, por daños a personas, por daños a propiedades, por pues, inquietudes respecto a una constitución que es muy amenazante, que pues está hablando de definir primero los intereses nacionales y supeditar todo a eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser el interés nacional? ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser el tratamiento retroactivo o no sobre la riqueza en el subsuelo? ¿Qué va a ser de los grandes atos, ¿no? Los grandes espacios como la hacienda? Bueno, pues son cuestiones graves, son temas que preocupan no solamente ya a inversores, preocupan a países en América Latina que tienen una configuración equivalente. Tienen haciendas, tienen problemas de organización social, están jerarquizados, los claros están en orden vertical. Hay, pues, hay mucho parecido y hay mucho riesgo importante. Sabemos que pues todos estos textos emanados de la revolución, todas estas soluciones, como elegir la misma expresión petrolera, pues todo esto va a ser del interés de los estados en otros países, pero no para procurarse en todo caso. Muchas veces digo, ¿qué están haciendo los mexicanos? ¿Qué riesgo hay de contagio? Pero ¿cómo están resolviendo también su cuestión de minas, de hidrocarburos? Eso sí puede ser de interés para el Estado, ¿no? Que requiere a lo mejor pues, mejores acuerdos con los países que están invirtiendo en este tipo de extracciones y empresas, de modo tal que
pues digamos, atención en los peligros, en los riesgos y aprovechamiento quizá, en el mejor de los casos, de las iniciativas revolucionarias mexicanas. Bueno, pues esto es algo que no va a ceder. Este protagonismo, esta relevancia, no tanto protagonismo, pero sí un lugar en el mundo, sí un lugar en la escena internacional, pues continúa, ¿no? Nosotros lo tenemos muy claro. Importa en el mundo qué pasa con México, importa su renegociación de tratados con Estados Unidos, ¿no? Como único conocido. Pues importa ver ese comportamiento entre estos vecinos. Es atractivo también ver a un país que se convierte por tercera ocasión en una sede mundialista. No es pues cualquier país, tiene un reconocimiento, una relevancia. Bien, para ir cerrando esta parte, solo decir que los años 30, ya con un régimen o revolucionario asentado, ¿no? Y que va a tener una duración, es la duración del fin. Pues es otra vez una solución a todas estas rupturas continuas que padece la región latinoamericana, con la excepción pues, de los estados que abiertamente optan por un militarismo, por una dictadura. Bueno, los mexicanos ya sabemos, resuelven esto de una manera inteligente. Lo que no cambia va a ser este partido, ¿no? Hegemónico, cambian las figuras, no hay propiamente democracia, pero hay estabilidad, hay negocios, hay crecimiento económico, hay crecimiento institucional y no deja de ser un referente. Es un actor conocido en la Guerra Fría, cuestionable. Últimamente los historiadores pues, cuestionan mucho esta colaboración y en qué términos con el bloque capitalista. Pero en cualquier caso, bueno, no es extraño que México pudiera ser una escena importante en la Guerra Fría, un escenario de espionaje, un escenario de donde pues, se sienten los problemas internacionales y se llegan a vivir. En fin, también llegó a ser un referente de democratización. Y pues en un proceso que estamos viendo concluir con pues, alternancias de distinto tipo, ¿no? En este país. Entonces, no ha dejado de ser relevante la atención que le brinda la comunidad internacional a México. Y paso a las características que tendrían o al potencial que pueden tener los acervos internacionales para estudiar nuestro país y distintas cuestiones. Una variedad, pues todo lo que de repente llega a ser una incidencia, un suceso, pues claro que podemos estar seguros que va a haber información sobre ello en otros países, en otros archivos. Bien, como los archivos diplomáticos cuentan con recursos, suelen ser los primeros archivos nacionales que llegan a utilizarse. Y es bueno esto para nosotros. ¿Sí? Visitar un archivo internacional no es algo que se facilite, si ya es complicado una estancia vacacional en un país, pues imagínate ir a investigar un archivo. Y dices, bueno, ¿qué hago? ¿No? Conozco el lugar, me dedico a una investigación profunda, son muchas las opciones.
Pero el fenómeno de la investigación digital pues está impactando mucho a los archivos diplomáticos. Cuentan con los recursos de la tecnología y lo están haciendo. De modo tal que no solamente en Europa, en Estados Unidos, también en América Latina ya hay avances, ya hay proyectos en curso y ya hay mucho que puede consultarse en línea. Además de que si no están en línea, suelen ser muy amables en esos archivos, porque no son muy visitados. Imagínense, pues escribir un correo, bueno, voy a escribir el correo solicitando una información concreta, le voy a ayudar al archivista y a ver si me ayuda. No les extraña que respondan y te manden una digitalización de un expediente, a veces extensos. ¿Por qué? No lo sé, quizás tienen el tiempo, ¿no? O la política de promover su riqueza archivística nacional. Y esta experiencia la he tenido personalmente en archivos latinoamericanos, con mucha fortuna. Creo que pues, no sé, de 10 solicitudes que llegué a hacer sobre un tema específico, tuve al menos resultados de unos 5 o 6 archivos, que también muy bueno, porque no les estaba pidiendo yo algo específico en caso de que existiera, me mandaran y sí había referencias sobre México, sobre un proyecto de cine educativo que involucraba a los mexicanos. Y llegó la información, estaba preservada. Y esto pues ya es de celebrarse. En fin, México considero que va a ser un país que va a seguir siendo registrado, siendo atendido, como México hace con otros países. Y bien, pues creo que es muy prometedor el tema de la digitalización, ya que no abundan los recursos, tampoco el tiempo cada vez es menor. Y una salida, una visita a otro país, preparar todo esto, ya saben todas las implicaciones que ya tiene laboralmente para nosotros. Es un desastre, pero esperemos que se va a aligerar el trabajo académico en el futuro y sea en pro de la investigación. De momento, esta es una buena salida, una buena opción. Y pues nada más, atento a las dudas o preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Yo quería preguntar sobre, que no tenía ni idea, pero me da mucha curiosidad, de la ignorancia, pero sobre las bóvedas o las cajas fuertes de los documentos, sobre eso hay información, videos, ¿eso es accesible? ¿Cómo funciona esto de los tratados? No es accesible. Pero existe algún registro. Pues lo que normalmente hacen es digitalizarlos y tenerlos, digamos, para consultar. Si los tienen, digamos, en una sala de consulta. Pero precisamente este tipo de acuerdos que a veces son pues, de una relevancia como la declaración de independencia estadounidense. Si vas a los archivos nacionales en Estados Unidos, pues están tal cual así, en una especie de vitrina. Está expuesta al público, porque tiene que estar, ese documento tiene que estar expuesto al público. Porque los archivos, digamos, la razón de ser de los archivos en Estados Unidos, de los archivos que genera el Estado, que genera su gobierno, es una obligación pues, hacerlos públicos. Por tanto, nació con el rango de secretaría esta archivística nacional. Imagínate una AGN que no es un archivo, que es una secretaría. Pues es la dimensión creo que es un referente republicano del tratamiento de los documentos. Pero
ese sí tendría que ser justo. Los demás, en lo general, sí están preservados y sí están mal bien. Porque imagínate tú que, solo por poner un ejemplo, alguien desaparece un tratado de paz chileno o peruano. Y entonces dicen, pero no roba el último tratado de paz con Chile. Y entonces Chile pues va a decir, oye, nada, estas fronteras están así porque firmamos un tratado. ¿Cuál tratado? A ver, muéstramelo. Ah, yo no lo tengo. Pero tú lo tienes. No, yo no. Nunca firmamos ese tratado. No, puede ser cualquier cosa. Son documentos que sí tienen pues toda una formalización, como en otros tiempos, ¿no? El sello, la firma, el sello. O sea, pues, al final los representantes de los gobiernos pues están hablando por el Estado, ¿no? El Estado, ahí está, prevalece. Y tienen, digamos, ese cuidado de preservación. Igual, todos los tratados de orden económico, ¿no? Con Banco Mundial, todo eso se guarda con mucho cuidado. Y por lo general pues, se digitaliza para el público. Pero sí, están las bóvedas de preservación por una cuestión histórica, pero también porque es el documento que hace valer. Algunos, bueno, la formalización de los tratados internacionales se inició en los años 20 y empezaron a registrarse. Frente a la ONU se registran también los acuerdos internacionales precisamente para evitar esto. Que haya, digamos, algún tipo de boicot, a veces se queman los archivos. Puede ser, pues, a ver, ¿qué pasa entonces? O sea, hay como un notariado internacional que, digamos, tendría un resguardo había dado fe de que eso se fue firmado y está legalizado de acuerdo a las partes. Es el tema pues, de los tratados. Que no hay salida más para Bolivia, entonces todo un tema. Está convenido. Pues. ¿En qué condiciones? Pues de las mismas condiciones que nosotros cedimos territorio. Está ahí firmado. Entonces, pues, ¿cómo no vas a firmar eso? Pero venimos de una diplomacia donde la palabra de los caballeros, sí, pues ese es el valor que a veces de documentos, aunque impliquen pues, secesiones, pérdidas territoriales enormes, ¿no? Graves. Entonces es un mundo, ¿no? Interesante y puede tener, digamos, esa parte como muy notoria. Lo otro es pues, documentación, información, índices, estadística, mucho, ¿no? También hay pues, esta preservación literaria, artística, fotográfica, son muy ricos, son muy bonitos estos archivos, hablan de cantidad de cosas. Gracias. Gracias. Yo siguiendo con el mismo tenor que maestro Alfredo, así como, luego es que se hace como mucho mito del archivo diplomático, ¿no? Y pensando en que hay documentación que no se puede consultar. Ajá, exacto. No sé si exista eso o no, y qué tipo de documentación podría no poderse consultar. Bueno, si hay problemas abiertos no se puede consultar, como en muchos otros archivos, no hacen sino siempre hay un archivista en los archivos de cualquier tipo que a ver qué va a ver el doctor. Además, esto ya está digitalizado y se pasa a la computadora, ¿no? O también pues, los archivos que conocemos nosotros, donde pues, vas con tu hojita, ni tu lápiz, te dan un lápiz allí, y a mano y hacer pues el tiempo de rendir. Pero ciertamente hay archivos donde no puedes ver cualquier cosa. Me pasó en Chile, donde de entrada me dijeron nada que tenga que ver con Bolivia o Perú. No puede usted ver nada de esos documentos porque precisamente están resguardados. Cualquiera podría sustraer allí alguna cosa.
y eso puede ser un problema. O se están utilizando, bueno, simplemente, pues, usted es mexicano, pero ¿qué tal que está muy amistado con los peruanos? Y lo mismo me dirían en Bolivia, muy probablemente sobre Chile. No, yo quiero ver otra cosa. Sí, pues no tiene problema. Bien, las escuelas diplomáticas son también distintas. Y hay archivos que han sido muy eficientes en la generación de una catalogación propia y comprensible. De modo tal que ir a algún tipo de archivo diplomático, como cualquier otro archivo, insisto, puede ser muy sencillo. Pero hay otros que tienen unas clasificaciones muy extrañas y a lo mejor generales para otras secretarías. Y pues tienes que primero, te dicen ellos, antes de visitarnos, échale un estudio a esta niña, porque si no se va a perder y no vas a saber qué pedirnos. Entonces pongas a estudiar y ya leyó la guía. No, ya más o menos, ok. Y aún así. Pero sí hay ciertas cuestiones que no pueden. También te das cuenta cuando los archivos, ¿por qué no hay cosas? También hay que preguntarse sobre las ausencias temáticas. A veces son cosas, miren, no hay que ser tan conspirativistas, ¿sí? Se pierden. La burocracia del Estado es una burocracia enorme. Y una consulta de algún expediente salió, ya volvió, quién sabe dónde la pusieron. Por eso creo que los archivos nacionales, cuando uno los va visitando o vas entendiendo su lógica, puedes ir teniendo mejor suerte. Aunque se agotan, en algún momento dices, bueno, ya no es suficiente. No soy tan apegado al documento, o tanta documentación. Lo tienen que creer el historiador. Sus interpretaciones. Esto ya alguien lo vio. En algún momento el documento se perdió, no lo veo yo, pero sé que existe. Pues son experiencias distintas, pero muy ricas, y creo que muchas materias que estudiamos pudieran estar allí reflejadas. Así como rechazos que de repente quedan y que nos quedan a nosotros en nuestros archivos sobre otros países. Gracias, Leo. Sí. Yo quiero preguntar. Ahora que estamos viviendo esta era de reservar información por seguridad nacional o por cualquier pretexto, ¿existe algún estándar como en su experiencia de que en varios países se hace esta práctica de reservar durante varios años expedientes para después sacarlos, como hace poco sacaron del 68 y todo esto? Pero que hay un límite de tiempo internacional o cada quien. Sí, es común. No, por lo menos 25 años se dejan. Y los archivos incluso están en los expedientes de las secretarías, pues están, digamos, como a la mano, digamos, del gobierno, de quienes están gobernando, tienen que estar en una sala inmediata, pues. Y después es que ya se van a estos archivos especiales de tratamiento antes de convertirse en históricos. Pero como les comentaba, no dejan de tener vigencia, pues. Pueden ser requeridos. A ver, vamos a ver esto. Simplemente el paso de algunos secretarios en el pasado en este país, pues pudo ser muy valiosa, muy pertinente, porque pues no solamente firmaban documentos, sino que escribieron las historias de las instituciones que estaban llevando. Y en el caso de relaciones exteriores, pues figuras como Genaro Estrada no solo tuvieron una ocurrencia de política exterior defensiva, sino que generaron las primeras colecciones editoriales
de esta secretaría. Entonces había pues una calidad de funcionario que de repente pudo reclamar cosas que estaban allí perdidas para darles un valor, en el mejor de los casos. En el peor de los casos se pierden esos documentos. Áreas de una relevancia, se los llevó a su casa. Hizo un patrimonio propio de lo público. Ese es un error que suele ocurrir en esos niveles también de autoridad. Dicen, yo el dueño de la secretaría, yo el dueño del acervo, yo me llevo este libro, yo me llevo esta pluma de marfil. Entonces, es una pena. También hay un caso de sustracción. Por eso se cuida tanto. Ya vas a un archivo y ya cámaras, hojita, algunos temas te dejan cámara, otros no. Bueno, no les digo cosas que ustedes ya conocen como historiadores, pero pasa también aquí. Gracias. Listo, muchas gracias. Nada más quisiera comentar la importancia que tienen estos archivos internacionales para el estudio de México, particularmente uno, como bien lo dijo, el intercambio cultural de Estados Unidos-México. Hay uno en concreto que yo encontré una riqueza enorme, que son los archivos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que afortunadamente ya están digitalizados, también disponibles a través de National Archives de Estados Unidos. Y es una riqueza increíble porque cada curso se convierte pues, es propiamente un agente de información y está meticulosamente organizado por fechas, documentarios. Entonces se convierte también en un acervo no solo para ellos, sino que se traslada a sacar, como lo dijo usted en su charla, se traslada a un acervo de nosotros, de qué fue la mirada de afuera, desde cierto punto de interés, naturalmente, pero sin los intereses propios o inclinaciones del Estado mexicano, ¿no? Eso es muy importante, una lupa que a veces se convierte en neutral y bueno, este tipo de acervos que afortunadamente ya están digitalizados también. Sí, es una herramienta pues útil e inmediata para nosotros y qué bueno. También tienen la oficina del historiador, los estadounidenses o los archivos de los presidentes, y como hay una cuestión ahí de prestigio, suelen también digitalizar los fondos bibliográficos, los fondos documentales. Entonces, y bueno, creo que están enterados, es un acervo que está enterado del mundo casi entero. Qué bueno que tengas ese aprovechamiento, Luis. Okay. Bueno, pues muchas gracias, agradecemos a su participación y bueno, le vamos a dar el reconocimiento aquí de Charla Histórica y pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Charla Histórica. Tu conexión con el pasado.